porque o sea, sin Biblia no se puede explicar teología. Ahora, fíjese por el otro lado, este hombre Fox era un hombre de una profunda convicción, pero de profunda convicción, pero su posición de protesta era tal que él decía: los himnos, las órdenes de culto, los sermones, los credos, los ministros son un obstáculo humano a la libertad que el Espíritu Santo quiere dar a la vida de los hombres. Porque él interpretaba y lo entendía como, óyeme, los dogmas en lugar de hermanarnos, lo que hacen es ya necesariamente que nos separan. Y eso fue lo que hicieron. O sea, mire, le digo, yo llegué a visitar convenciones de denominaciones donde yo los escuchaba literalmente decir, aquí es donde está la cosa, aquí está la salvación, aquí está la gracia, aquí está el Espíritu. Lo demás, porque eran de otras denominaciones, no se aceptaba. Claro, muchos de nosotros tal vez no conocen ese dato, porque pues si provenimos de una experiencia de fe que es producto del 70, que es producto del 80, pues ya, gracias a Dios, eso se había rebasado. Pero con tiempo atrás, aquí se veía también ese problema. ¿Qué decía Fox? Fox decía que el verdadero camino para encontrar a Dios es como resultado de una pequeña luz interior que todos los seres humanos tienen. Acuérdense que aquí no hay teología, aquí hay espiritualidad, nada más que eso, o sea, el campo de lo sensorial, de lo emocional. O sea, todos los seres humanos tienen una luz interior. Mire, eso creaba un problema serio dentro del calvinismo, porque el calvinismo hablaba de la elección, no de la luz interior. El calvinismo hablaba de que Dios elegía, no de la luz interior. Entonces, desde luego, como eso traía un problema bien serio, y los calvinistas lo atacaban mucho, porque él simplemente decía, mire, la madre de la corrupción religiosa es el calvinismo, porque el calvinismo está ausente del amor de Dios. Y él decía, ¿cómo puede ser posible que un Dios bueno seleccione a uno para salvarlo y al otro para que se pierda? Pues no lo podía entender. Claro, porque cuando los énfasis se dan, note bien lo que hacen los periodistas. Los periodistas llevan a los políticos a sus programas, entonces le hacen una pregunta con respecto a otro político, y entonces si ese político dice, yo no atiendo tonterías, usted le está diciendo tonto. Pero entonces usted le quiere decir tonto. Oiga, y si usted le está diciendo tonto, probablemente le quiere decir estúpido. ¿Usted se atreve a decir estúpido también? Entonces van enfatizando en eso. Y este era el problema, ¿no? Pues estas sobrereacciones, pues a los calvinistas los llevaba a decir, no, pues nosotros afirmamos la elección. Y desde luego, afirmaba más la elección, y allá el otro decía, pues yo reafirmo más que esta gente no predica del amor de Dios, porque es imposible que un Dios bueno nos haya hecho a todos nosotros, y a uno los haya hecho para perdición y a otros para salvación. Y desde luego el discurso le sonaba agradable a la gente. Oye, en algo tiene razón. Entonces, esto empezó a provocar en Inglaterra que los seguidores de Fox empezaran a crecer. Y llegó el punto en que el movimiento se le llamó los hijos de luz. Somos los hijos de luz. Porque él decía, no, mira, esa luz está ahí, en el interior tuyo. En algún momento esa luz va a empezar a hacerse incandescente, va a empezar a aumentar. Y cuando esa luz empiece a aumentar, tú vas a descubrir que tu propia luz te lleva a la persona de Jesucristo. Era una forma en la que, porque está dentro del marco de la espiritualidad. Pero ese lenguaje yo lo he escuchado aquí también, cuando hablamos del fenómeno de los mitas. Yo le decía que cuando yo fui a la iglesia de mitas, claro, no dije que era pastor, porque si iba a ser pastor,
No mentí, pero no dije la verdad. ¿Ya? ¿Y qué hacía ayer? ¿Ah? Yo no mentí, yo dije, yo estoy preparando un estudio sobre las religiones y quiero... Me dice, mire, usted se ve con cierta sensibilidad. Si usted tiene el Espíritu de Dios en usted, nosotros le vamos a contar nuestra historia. Y si usted tiene algo de Dios en su vida, usted va a entender que lo que yo le voy a decir es la verdad. Porque de luego está manejando mi psiquis, ¿verdad? De alguna manera tengo que probarle a él que yo tengo algo bueno de Dios. Entonces, ahora me puso la bola en mi cancha. ¿Por qué? Porque me está diciendo, si tú tienes algo bueno al final de la conversación, tú vas a decir que lo de nosotros es de Dios. Y desde luego, cuando terminó de hacerme la historia, me dijo, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y yo dije, ¿qué me parece? Le dije, pues mire, yo le doy gracias por toda la información, ahora yo me voy a sentar a digerir todo esto que usted me ha dicho. Pero tenga cuidado con hablar mal de nosotros, ¿sabes? ¿Eh? O sea, sí, porque se da dentro de ese fenómeno. Entonces, los movimientos crecen así, se desarrollan así. A Fox no le gustaba tanto eso de que se le llamara a sus miembros los hijos de luz. Él prefería llamarle los amigos. Es comunidad de amigos. Y desde luego, había otro dato interesantísimo en las reuniones que Fox daba. Él decía que para dejar al Espíritu Santo obrar, lo mejor era entrar al culto y una vez se iniciaba la reunión, todo el mundo quedaba en silencio. Y nadie hablaba una sola palabra hasta que no se levantara alguien de la comunidad con una palabra profética, con una palabra del Espíritu. ¿Ven? Entonces, era interesante porque todos se reunían y todo el mundo se quedaba en silencio, ¿verdad? Pero de momento se levantaba alguien y hacía una oración. O de momento se levantaba alguien y traía una palabra de revelación, o una palabra de profecía. Y claro, terminaba la palabra y volvían y se quedaban en silencio. Y al rato volvía alguien más y se levantaba. ¿Sí? Eso se está haciendo ahora. ¿Sí? O sea, son modelos que se utilizan ahora. Y desde luego, lo único que se requería era el silencio y que alguien se levantara. El problema era que cuando la persona se levantaba y hablaba, ya ahí sencillamente se daba por bueno lo que la persona había dicho. O sea, la Biblia no era un filtro, no era un filtro de análisis teológico. De hecho, el mismo Fox llegó a ir a reuniones y todo el mundo se quedó esperando que él hablara y se acababa la reunión y nadie había dicho una sola palabra, ni siquiera él mismo. Y cuando le preguntaban, ¿por qué usted no habló? Dijo, porque el Espíritu no dio nada. Y si no dio nada, nada había que dar. Claro, los amigos de Jacobo en algún momento dado se vincularon con los de Fox, pero llegó un momento en que no podían seguir, porque los de Jacobo seguían creyendo en los sacramentos de la iglesia. Y Fox no creía en los sacramentos de la iglesia. Él simplemente decía que el bautismo, el pan y el vino, lo que hacía era que la gente centrara la atención en la ceremonia del culto y no le daba paso entonces a que Dios ministrara. Entonces ya necesariamente él decía, eso no se acepta. Ahora, Fox fue más inteligente que nuestro amigo Jacobo, porque él enfatizaba en la comunidad y enfatizaba en el amor de los creyentes y enfatizaba en el servicio dentro de los creyentes. Y desde luego, ese elemento eventualmente dio buenos resultados para la doctrina de Fox. Y yo les voy a decir a ustedes
cómo terminó llamándose la doctrina de Fox, y ustedes se van a sorprender porque todavía el día de hoy se escucha del movimiento de Fox. Ya mismo yo les voy a decir. Ellos, ahora, eso sí, ellos fácilmente entraban a una iglesia, interrumpían el culto y empezaban a discutir sobre sus posiciones contra la iglesia. Claro, esto traía unas dificultades tremendas, porque entonces los metían presos. Y en ocasiones los religiosos decían, es una falta de respeto que ustedes vengan aquí, entren a nuestra iglesia y no tengan respeto. Y ellos decían, a Dios le decimos tú. ¿Cómo vamos a tenerte respeto a ti que estás haciendo las cosas contrarias al propósito divino? O sea, eso era una guerra dentro de los movimientos. Ahora, desde luego, Fox fue encarcelado un montón de veces. Fue encarcelado una vez cuando interrumpió a un predicador que decía que la verdad estaba en las Escrituras, y él decía que no, que la verdad estaba en el Espíritu y no en las Escrituras. También lo metieron preso cuando una vez lo acusaron de que era un blasfemo, y en Inglaterra en ese momento se podía acusar por blasfemia a cualquier persona y metérsele preso. En ocasiones lo arrestaban y el tribunal le decía, mira, lo único que tú tienes que excusarte con ellos. Decía, no, métame en preso, pero yo no le pido perdón a ningún hijo del diablo. No, yo no le pido perdón bajo ninguna circunstancia. De hecho, en una ocasión le dijeron, mira, como tú puedes lograr cierta empatía, es que tú te identifiques con el gobierno y tú deberías entrarte a la guerra de Inglaterra y vincularte con el movimiento republicano. Y él dijo que no. Él dijo que su movimiento era un movimiento netamente pacifista y que bajo ninguna circunstancia él se uniría al gobierno. Y por eso, obviamente, lo metieron preso. Cuando no estaba preso, entonces estaba en su casa hasta que lo buscaran y lo encontraran, ¿no? Ahora, viajó mucho, evangelizó mucho, estuvo en Escocia, en Irlanda. De hecho, hay evidencia de que estuvo en el Caribe evangelizando. Estuvo en Norteamérica, estuvo en Holanda y estuvo en Alemania. Y en todos esos lugares logró extender su ministerio al punto de hacerlo crecer por millares de personas. Desde luego, mucha gente sufrió persecución dentro de las filas de su ministerio. Y por el otro lado, ellos eran temerarios. Se dice que en el 1664 Carlos II prohibió las reuniones religiosas. Algunos cristianos empezaron a hacer reuniones en secreto, pero él no, él convocaba campañas en público. O sea, era temerario. Él decía, no, ¿qué en secreto? En secreto. ¿No quieren aquí que hablemos los cristianos? En público vamos a dar una campaña. Entonces forzaba que viniera el ejército y lo arrestara, y a él obviamente eso no le importaba. De hecho, ya para el 1689 Jaime II promulgó la tolerancia religiosa nuevamente en Inglaterra, y cuando eso sucedió ya había en la lista del movimiento de Fox miles de cristianos mártires. O sea, su movimiento creció. ¿De qué movimiento yo estoy hablando? Pues yo estoy hablando del movimiento de los cuáqueros. Los Amish, ¿verdad? Ese movimiento que todavía lo vemos en Pensilvania. Y la pregunta es, ¿y por qué se ve en Pensilvania? Pues se ve en Pensilvania porque el más famoso de los seguidores de Fox se llamó Guillermo Penn. Y Guillermo Penn, obviamente, el estado de Pensilvania lleva el nombre, el apellido, en honor
de él. Este Guillermo Penn era hijo de un almirante británico.